Amigos de Guanevisión, amigos estudiantes, compañeros, amantes de la literatura, que como digo es el mejor arte del mundo. Hoy, para todos ustedes, vamos a argumentar, a mirar, a hacer glosas de una de las novelas más polémicas que se han escrito en el mundo de la lengua castellana. La escribió un escritor supremamente famoso. Su nombre, Camilo José Cela, o Cela dicen algunos. Camilo José Cela nació en España en el año de 1916 y murió en el año de 2002. Vivió, como ustedes pueden ver, 85 años. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, empezó estudiando medicina, no terminó. Tuvo 2 matrimonios, un solo hijo y fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española durante 45 años. Ganó el premio Cervantes, el premio más famoso de España, a los escritos precisamente en esa lengua, el Príncipe de Asturias y el premio Nobel de Literatura en el año de 1889. Además, el premio Planeta. Escribió obras, y hay una obra muy controvertida de él que se llama La Colmena. Esta obra no la pudo publicar en un principio en España porque fue prohibida por su erotismo y sexualidad que presenta. La Colmena. Además de eso, escribió Cristo versus Arizona, San Camilo, El Pabellón de Reposo y la novela que hoy vamos a analizar, La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela fue periodista, ensayista, novelista y editor de revistas. Y una cosa curiosa en él es el nombre. Miren cómo se llamaba, como aparece allá en los papeles de la Notaría de España. Camilo José María Manuel Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo. Ese es su nombre. Un nombre compuesto como por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 nombres. Sufrió de tuberculosis, fue una persona enferma y logró salir adelante. Fue oyente de clases de literatura de ese gran poeta español, don Pedro Salinas. Fue amigo de Miguel Hernández, un escritor maravilloso también de España. Y lógico, fue testigo de la guerra civil en España. Sin embargo, él tenía como ideas conservadoras. No es un izquierdista de primera ni nada, pero sus ideas eran conservadoras. Al principio trabajó en una empresa de textiles y su novela, La familia de Pascual Duarte, se llevó al cine. Y en el año de 1975, en el Festival de Cannes, en Francia, ganó un premio esta película y el protagonista fue el mejor actor de la época. La Colmena, como digo, la fue prohibida y él la editó en Buenos Aires, porque en España se la prohibieron en el año de 1951, porque allá había censura en España. Sin embargo, el mismo franquismo después se la dejó publicar allá en su país. Él viajaba mucho, pero viajaba siempre por los lugares de su patria, de España, de tal manera que conoce España en todas sus dimensiones. Como digo, miembro de la Real Academia de la Lengua, una persona supremamente erudita, una persona con una gran fluidez verbal, con una aguda inteligencia, pero de muy mal genio. Un hombre que los periodistas temían hacerle una entrevista. ¿Por qué? O porque les contaba mal, los dejaba con la entrevista en la boca, o porque él se convertía en el entrevistador y el pobre periodista le tocaba responderle cosas que no sabían. Carácter recio, y como era alto y tenía una voz fuerte, pues el hombre causaba cierto, no rechazo, pero sí respeto, digamos así. Alguna vez él fue político, estaba en el Senado y se quedó dormido. Y el presidente del Senado le llamó la atención. Señor Cela,
usted está dormido. Y él no oía. Señor Selah, usted está dormido. Se despertó y le dijo, no señor, yo no estaba dormido, yo estaba durmiendo. Entonces le preguntó, ¿acaso no es lo mismo? Digo, no señor, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Ese es Camilo José Cela. Y decía cosas como estas: los malos de los que se creen con la posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarla no aciertan ni una. El nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo, y eso no es cierto. Uno cree que donde nació no hay más. Llega el chauvinismo. El patriota, en cambio, cree que el lugar donde nació merece amor y respeto por encima de todo el mundo, y eso sí es cierto. Entonces, es mejor ser patriota que nacionalista, según este señor. Y mira lo que dice las mujeres, con mucho respeto a ellas. Dice, las mujeres no huelen a perfume, huelen a pescado rancio. Ese es. Yo soy, como buen español, un pedorro domiciliario. No comento. Este señor, además, como anécdotas, alguna vez una entrevistadora muy bonita, lo estaba entrevistando cerca de una piscina y le hizo una pregunta que no le gustó y la empujó y la mandó al agua. Luego él como que se arrepintió y le dijo, señorita, salga y pregunte, y la sacaron. Y le volvió a hacer la misma pregunta y volvió y la mandó al agua. Y ahí sí la niña le tocó salir por otro lado. Ese es Camilo José Cela. Este libro, La familia de Pascual Duarte, que vamos a mirar ahora, él se lo mandó a Pío Baroja, otro gran escritor español. Y Pío Baroja no se lo quiso prologar, no quiso hacerle el prólogo porque dijo, yo no quiero ir a la cárcel. Ahorita vemos el libro y ustedes comentan. En el colegio de primaria, de chiquitín, lo sacaron porque mordió a una monja. En secundaria le lanzó un compás a un profesor que era el padre Cirilo y lo expulsaron. Entonces ustedes ya ven el genio de él. Genio un poquito complicado, pero un hombre con una mentalidad abierta y sabía muchas cosas. La novela La familia de Pascual Duarte pertenece a lo que se llama el tremendismo literario. Tremendismo. Cosas duras, fuertes, con un lenguaje fuerte, duro, grosero a veces, donde se muestran los antivalores, las desgracias, los tormentos, los asesinatos, la venganza, las violaciones. Es ese tipo de realismo crudo de la novela. Y mire lo que le dijo lo que dijo en el inicio del libro. Dedico esta edición a mis enemigos que tanto me han ayudado. Esta novela está entre las 10 mejores novelas escritas en español. ¿Y de qué trata la novela? Empieza diciendo, la novela la escribe, según él, el mismo Pascual Duarte. Hizo un escrito donde contó su vida y según Cela lo que él hizo fue transcribir y que le quitó muchas cosas. Así de fuerte sería que él dice que empleó la tijera. No sé si eso es cierto. Y empieza diciendo Pascual Duarte, se escribe en primera persona. Protagonista, primera persona. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltan motivos para hacerlo. Nací hace 55 años en la provincia de Badajoz. Y empieza a contar Pascual que vivía en una casa humilde, con un piso de tierra, con 3 habitaciones, que pasaba un río maloliente donde él pescaba anguilas, pero más que pescar le gustaba la caza.
donde llegaban unos olores fétidos a las habitaciones donde él vivía. Y vivía con su esposa, y vivía con su mamá, y a veces con su hermana, y con una perrita que él llamaba la Chispa. El papá era un hombre grande, portugués, se llamaba Esteban, gordo, y había estado preso, pero él nunca le preguntaba nada. Pascual no decía nada, le tenía miedo y respeto, pero era un viejo brusco, golpeaba a la mamá y a él, le sacaba sangre de las nalgas, era un hombre violento, brusco, y en la cárcel estuvo tal vez por contrabandista. Pero la mamá no se queda atrás, una señora que no era muy gorda, tenía buena estatura, se le veía enferma, un color cetrino, un color pálido de enfermo, pero era violenta, de carácter fuerte, grosera, borracha, prostituta, y no se bañaba casi nunca. Pascual dice que solamente la vio bañar una vez, que llegó borracha a la casa. Imagínense la familia. La mamá lo mandaba a comprar trago para ella emborracharse en la casa. Peleaban fortísimamente con el esposo. A veces ganaba el uno, a veces ganaba el otro. Y Pascual veía las peleas y a veces se alegraba de que ganara uno o ganara el otro, o si no se iba y se escondía. Esta es la niñez de Pascual Duarte. Su mamá era analfabeta. El papá sabía leer y a veces llevaba el periódico y los reunía a leerle las noticias. Y la mamá lo ofendía. Le decía, él no está leyendo, son mentiras, él lo que está diciendo se lo está inventando. Y él le decía, la ignorante y la bruja es usted. Y ella le decía, el bruto y peludo es usted. Y se agarraban a pelear. Terrible. El Señor se quitaba el cinturón y golpeaba a la mamá y al niño, a Pascual. Entonces Pascual empieza a decir, mi vida es una desgracia. Yo no escogí la familia. ¿Por qué me mandan a esta familia tan terrible? Él todavía no tenía ningún instinto malsano. Lo mandan a la escuela, el papá, porque el papá sí decía que el que estudiaba dominaba el mundo, y la mamá decía que la escuela no servía para nada. Sin embargo, aprende a leer, a escribir, a sumar y a restar. Nace su hermana Rosario, nace su hermanita, pero era una niña fea. El parto fue con gritos, parto demorado. La señora Engracia era la partera. Y cuando el papá ve que la niña es supremamente fea, que en lugar de pelo tenía pelusa en la cabeza, que era de un color rojo que parecía un cangrejo cocido, le grita a la mamá bribona y zorra, y en ese momento le da una golpiza terrible y se va de la casa y vuelve a los 2 días borracho. El papá vuelve, miraba a la niña a veces con compasión, pero la niña no mejoraba. Y entonces, ¿sabe qué hace? Le pegaba a la niña casi recién nacida. Pero la niña creció y se puso bonita y fue muy viva, pero para el mal. A los 14 años, Rosario era ladrona, era prostituta, era borracha. Se robó las cosas de la casa y se fue a Trujillo y después volvió con un amante, un proxeneta, un hombre que se llamaba Paco, que le decían el estirao y que vivía de la prostitución de las mujeres. Y eso no le gusta a Pascual. Una familia en esa forma. Y al muchacho le decían, como dijo, el estirao. Había sido novillero, torero. La madre vuelve y queda embarazada. Pero ya no de su esposo, sino de un amante que tenía, que se llamaba don Rafael. Y nace un niño
a quien llaman Mario, pero también era un niño, digamos que anormal en su físico, en su contextura, no caminaba, se arrastraba por el suelo, no hablaba. Y a los 4 años, ellos tenían 2 guarros, 2 cerdos. Los cerdos cogen al niño y le quitan, se comen las 2 orejas del niño. Imagínense ustedes, a los 4 años, el niño sin orejas, descuidado, sucio. Pascual lo quería, pero tampoco hacía mucho por su hermanito. Y a los 10 años, el niño se ahoga en una tinaja de aceite. Esa es la vida de Mario. Le dio sarampión, aullaba, con una figura repugnante, asquerosa, no se bañaba. Un día, antes de morir, el niño odiaba a don Rafael, tal vez a su papá, que era el amante de su mamá. Y un día el chinito, que ya no tenía orejas, le mordió la pierna a don Rafael. Y el papá tal vez sacó la pierna y le pegó una patada terrible en la cara. Y le abrió las heridas que todavía le quedaban en la oreja. Y el niño empezó a botar sangre. Y ese día dicen que la mamá tuvo compasión del niño y lo alzó. Y toda la noche la pasó lamiéndole las heridas del niño en las orejas, del golpe que le había dado el papá. Terrible. Es una situación terrible, una familia totalmente caracterizada por situaciones negativas. Cuando se muere el niño a los 10 años, la mamá no llora. Y Pascual miraba, pero ¿por qué mi mamá no llora si se murió un hijo? Es mi hermano, es su hijo. Nada, absolutamente nada. Lo entierran al muchachito y solo van 6 personas a su entierro. Y el niño, y la mamá no lloraba por la muerte del niño, y eso le da soberbia a Pascual. Y empieza a cogerle odio a la mamá. Y en el entierro conoce una mujer muy bonita que se llama Lola. Lola. Una morena de 21 años, hermosa. Se ponen a hablar y resultan haciendo la relación sexual. Pero no es una relación sexual amorosa, cariñosa, suave, sino violenta, llena de mordiscos, de golpes. Pero eso le gusta a los dos. Y tanto les gustó, ella queda embarazada y él la pide en matrimonio y se casa con Lola. Y entonces él ya empieza a irse. Y se van de luna de miel a Mérida, España. Y duran 3 días en un hotel felices. Buena comida, un ambiente bonito. Pero ellos viajaban en una yegua. A los 3 días vuelven al pueblo. Y Pascual le dice, mira, yo me voy a quedar aquí en la taberna, en la cantina, con mis amigos, y tú vas a la casa en la yegua. Tú te vas para la casa, y así lo hace Lola. Y él se queda en la taberna. Se queda en la taberna. Y comparte con los amigos, cuenta de su matrimonio, cantan, bailan. Pero viene un problema para Pascual. Un tipo que se llama Zacarías lo trata de insinuarle cosas malas a Pascual y él no se aguanta. Y saca una navaja y le pega 3 navajazos en el hombro. Lo deja tirado y los amigos lo llevan a la casa. Cuando va a llegar a la casa estaba la señora Engracia, la partera. Dice, ¿pero qué pasaría? Doña Engracia, ¿qué pasó? Dijo, tengo una mala noticia, Pascual. Su hijo acaba de ser abortado. Lola acaba de tener un aborto. ¿Pero qué pasó? Dijo, no. La yegua que venía se encabritó, la tumbó y le causó el aborto. Y mire lo que hace Pascual. Se va donde la yegua y con una navaja empieza a darle navajazos hasta que mata a la yegua. ¿Se imagina usted una pelea con una navaja pequeña matando a un animal tan grande? ¿Cuántos navajazos
se untió de sangre de la yegua y todo, y es una situación bastante fea, digamos así. Mató la yegua y perdió a su hijo. Ella vuelve a quedar embarazada, y Pascual empieza a volverse tosco, agresivo, y pensar, eso otra vez va a abortar, eso ese niño no lo voy a tener, y la mamá fustigándolo. La mamá no quería a la esposa, le decía, eso para qué más niños, eso se le vuelve a morir, eso no sé qué, no sé cuántas. Y él empieza a cogerle odio a la mamá, odio, odio. Y nace su niño, lo llaman Pascual, Pascualillo en la novela. Y entonces él se porta como un buen padre. Le dice, Lola, tenemos que cuidarlo de los cerdos, tenemos que cuidarlo de la fiebre, tenemos que cuidarlo de las insolaciones, tenemos que ponerle vacunas, tenemos que ponerle calzado. A los 7 años lo mandamos a la escuela. Y la mamá moleste y moleste. Peleé con Lola, peleé con él, grosera, tarbana. Y a los 11 meses, Pascualillo muere. Vuelve y queda sin hijos. Y él decía, esto es un castigo de Dios. ¿Por qué Dios me manda tantas desgracias? A Zacarías le pegué 3 navajazos. Mi primer hijo un aborto. Se me muere mi mamá me odia. Mi papá me golpea. Tuve que matar a la perra. ¿Hasta dónde voy yo? ¿Por qué es tanta mi desgracia? ¿Por qué Dios me castiga? Decía. Y a veces decía, no, es que Dios me va a arreglar la vida. Y la mamá entonces se metía y decía, Dios a usted nunca lo va a arreglar porque usted nació para ser un desgraciado. Entonces la situación era terrible de Pascual Duarte. Y quedó viviendo con 3 mujeres, pero que lo atormentaban. Lola lo atormentaba. La mamá lo fustigaba. Y Rosario, pues con ella no peleaba mucho, pero era una niña que ya dijimos cómo vivía. Y las mujeres hablen y hablen. Y él sufra y sufra. Alguna vez dice, yo me voy. Y él se va del pueblo. Y se va para Madrid. Y en Madrid dice, yo me voy para América. Pero no tenía plata suficiente. Y allí conoce unos amigos, que uno que le arrenda una habitación por 10 reales y le daba 2 comidas al día. Y conoce una mujer que se llama Concepción. Y él quiere conquistarla. Pero tenía un esposo y se agarraban a pelear con las vulgaridades más terribles. Y él dice, mejor no me meto con ella. Y se va luego para otra ciudad, trabaja en una fábrica de tabacos y se está 2 años por fuera. No puede venirse a América porque la plata no le alcanzaba para el transporte. Y se viene 2 años. Dice, no, voy a mirar a mi mamá y a mi esposa. Y llega al pueblo y toca. Y la mamá lo recibe bruscamente después de 2 años. ¿Y dónde está Lola? Y va a buscar a su mujer y la ve embarazada. ¿Pero qué pasó, Lola? ¿Por qué estás embarazada? Pero si tú hace 2 años que no vienes, ¿yo qué hago? ¿Quién es el papá de ese niño? Y ella no le cuenta. ¿Me tienes que decir quién es el papá? No. Llamemos a doña Engracia para que tengas un aborto. Dice, no. Ya perdí 2, déjame tener este niño. Y él, bueno, olvida eso. Él acepta que no le hagan el aborto. Y es tanta la insistencia de que le diga quién es el padre del niño, y le dice la señora, le voy a contar, pero no le haga nada. El papá del niño es el estirado, el mismo amante de la hermana. Y él dice, pero ¿cómo es eso? Un hombre que se va con mi hermana a los 14 años y viene y se está con mi esposa y la deja y se va a buscarlo. Y el tipo no estaba. Y va donde su hermana y le dice, ¿dónde está el estirado? Dice, no, desde ayer se fue. Y la hermana ya estaba fea, asquerosa, Rosario. Y no lo encuentra. Y está un tiempito tranquilo. Cuando sabe que el estirado llega al pueblo
y se va a buscarlo, pero no lo encuentra. Y para su sorpresa, llega el estirado al pueblo. Pero quien va a buscar a Pascual es el estirado. Y llega a la casa y le dice, vengo a hablar contigo. Pascual le dice, te estaba esperando, ¿qué quieres? Dice, vengo a llevarme a Rosario. Pero ¿cómo que va a llevarse a Rosario? Usted no se lleva a esa mujer. Es mi hermana. Y embarazaste a mi esposa y se forma la trifulca. Y Pascual le pega 2 sillazos terribles, se lo manda al piso. Y dice, y no te mato. Dice, ¿por qué no me matas? Dice, porque le prometí a Lola que no te iba a matar. Pero tú deshonraste a mi hermana. Y él le dice, ya era una prostituta, no me metas en cuentos. Pero estuviste con mi esposa. Digo, esa es una zorra. Entonces él no se aguanta. Y lo remata, lo mata. Mata al estirado. Lola se muere. Pierde otra vez un niño y Lola muere con su niño en circunstancias que el autor no cuenta mucho. Queda solo. Va a la cárcel. Le salen 28 años, pero en 3 años con su buena conducta, en la cárcel era un tipo muy bueno. Lo sacan de la cárcel. Pero él a veces al final dice que hubiera sido mejor terminar los 28 años, porque vea lo que pasa. Sale de la cárcel y él quería ver a la mamá. Y hay un hecho tan interesante. Llega y le toca la puerta a la mamá. Y cuando lo ve después de 3 años que estaba prisionero, le dice la mamá, ¿qué quieres? Y él le empieza a decir, ¿cómo que qué quiero? Yo quiero ver mi familia, quiero saludarla, quiero vivir, quiero venir a comer. ¿Qué le pasa a esta vieja? Ya sentía más odio por su mamá, mucho más odio, rabia, dolor. En ese tiempo llega Rosario, su hermana, ya vieja, fea, con una niña muy bonita. Y le dice, Pascual, le traigo aquí su novia. Se llama Esperanza. 32 años tendría. Dice, esta es la mujer que te conviene. Y realmente era una mujer católica, religiosa, respetable, bonita. Y le dice, ¿por qué me la trae? Digo, porque ella te está esperando desde siempre, te ha querido. Y ella se lo asevera, dice, sí, es cierto. Y se casa. Pero la vida, una tragedia, la mamá no quería Esperanza, peleaba, le decía que si tenía hijos se le iban a morir, que era un desgraciado. Bueno, y él ya no se aguanta. Y el 10 de febrero de 1922, Esperanza lo nota raro. Y él va a la cocina y saca un cuchillo. Y por la noche, cuando están durmiendo las dos, él llega a la habitación donde está la mamá y la ve acostada y dice, ahora sí la voy a matar. Y en la oscuridad se le arrima y decía, aquí me toca es botármela encima y de una apuñalarla. Pero no lo hace. Me toca cerrar los ojos. Digo, no, es mejor con los ojos abiertos. Y la señora durmiendo. Y él dice, no, pero es mi mamá. Y se va a volver. Y la señora se despierta y dice, ¿quién anda ahí? Y ahí sí se le manda encima a la mamá. Y empieza la pelea más brutal entre el hijo y la mamá. Él de la pelea le desgarra la ropa, le descubre el pecho. Ella lo agarra y de un muelazo en la tetilla le arranca el pezón a su hijo. Y él ve que la esposa estaba en la puerta mirando el asesinato, mirando la pelea. Y él le coloca el cuchillo en la garganta a la mamá y se lo clava. Y siente que la sangre salía a borbotones y estaba caliente la sangre. Y le cae en la cara y la señora se sangra y se muere. Y él se levanta, sale al pie de su esposa, no le dice nada, se va corriendo por el campo y siente un alivio. Así termina la novela. El autor dice que después él queda tal vez preso, pero la novela es hasta ahí.
Y es una novela impresionante. Algunos dicen que es la historia de un homicida inocente. Unos dicen que él no es un asesino porque fue víctima de las circunstancias de la familia. Bueno, yo no sé. Pero como yo le decía a mis alumnos, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a matar a su propia madre, así la señora sea lo que sea. Eso ya es en contra. Uno no puede justificar el mal. La novela muestra esa violencia familiar. Hay muchas familias llenas de violencia, llenas de problemas. La ignorancia de la familia causa problemas. Nunca se debe causar daño a la mamá por ningún motivo. El lenguaje de la novela es duro, brusco, por la misma ignorancia de las personas. Entonces yo quiero que ustedes, amigos televidentes, lean la novela con detenimiento y saquen sus propias conclusiones. Pascual Duarte es un asesino. Pascual Duarte es víctima de las circunstancias. Pero por favor, vivan en unión de familia. Muchas gracias.